Deportivo, 4:25, tiempo para hablar de medicina deportiva, algo que nos interesa porque para nadie es secreto las lesiones de los jugadores. Algunos atribuyen estas lesiones al cansancio físico, al excesivo esfuerzo. Yo siempre me pregunté, la verdad, y les digo, muchachos, veía por ejemplo casos de Puyol, el de Barcelona, el de la selección española, el mismo Piqué, jugadores con una corpulencia importante, de repente pesados, que suben, bajan y que hay un desgaste físico impresionante. Siempre me pregunté como exfutbolista que fui, ¿por qué no se lesionan? Al que le da una lesión de rodilla en el fútbol es tan común como una gripa para cualquier ser humano que tiene una vida sin deporte. Bueno, y me preguntaba siempre precisamente, Ernesto, estos muchachos son humanos, ¿por qué no se lesionan? Entonces uno empieza a descubrir que se lesionó Messi, que se lesionó Cristiano Ronaldo, Sami Khedira, que yo creo que es una de las lesiones más delicadas hoy por hoy de jugadores que asistirán al Mundial. Que lo va a sacar del Mundial. Y sí, lamentablemente esa posibilidad. No le va a alcanzar por el tiempo de recuperación y por el tiempo de cómo va a estar el nivel futbolístico. Tenemos un invitado que seguramente nos va a responder todo esto. Exactamente. Tenemos al doctor Carlos Lavernia, un hombre que sabe muy bien de qué se trata todo esto, especialista en rodilla y cadera, que tiene una fundación muy bonita y más adelante vamos a hablar de ella. Pero primero, doctor Carlos Lavernia, gracias por el tiempo que nos brinda aquí en el Carrusel Deportivo de Radio Caracol. Bienvenido, ¿cómo está usted y cómo es esto de las lesiones, sobre todo de rodilla, en deportistas de alto rendimiento? Cómo no, es un placer estar con ustedes y con todos los radioyentes de Radio Caracol en una tarde maravillosa en la ciudad maravillosa de Miami. Las lesiones en los futbolistas son fundamentalmente, como muy bien dijo uno de los comentadores, como la gripa en la gente normal, es una cosa relativamente común porque esta gente se empuja cuando están en competencia fuerte hasta el nivel que ya el cuerpo humano no da más, ¿no? En algunos casos hay preponderancia de algunas anomalías congénitas. Por ejemplo, hay cierta gente que tiene ciertos ángulos entre los huesos que nacen con ellos, entonces están un poquito más predispuestos a tener una lesión que otros que no tienen ese tipo de ángulos. También las lesiones traumáticas son muy comunes. En el fútbol, como todos conocemos, hay contacto y en esos contactos pues muchas veces van dos cuerpos altamente entrenados que pesan en algunos casos 70 y 80 kilos corriendo a velocidades altísimas, chocan uno con el otro y entonces pues hay se rompen, las partes no están hechas para tanto golpe, ¿no? Y a pesar de que el ingeniero mayor, papá Dios, hizo una máquina increíble, las rodillas son muy delicadas en el sentido de que tienen muchas partes que se pueden dañar. La rodilla usualmente la conocemos como donde se unen el hueso del muslo, que es el hueso fémur, y la tibia, que es el hueso que está en la pierna. Y entre esos dos huesos hay unos ligamentos que son fundamentalmente como sogas que agarran un hueso a otro. Están también los tendones, que son las sogas que agarran el músculo al hueso. Entonces es una articulación increíblemente compleja. Doctor, el caso que traía Bambán era el de Sami Khedira, jugador de la selección de Alemania, que se lesionó hace muy poquito y es un jugador importante para la selección precisamente, y lo que todos nos preguntamos es si podrá llegar al Mundial, porque tiene una recuperación, por lo que sabemos, porque se rompió los ligamentos. Rotura de ligamento cruzado. Doble. Entonces eso como mínimo le va a llevar 6 meses. El tema es si él puede enseguida jugar al fútbol, o cómo es esa recuperación. El Mundial está a la vuelta de la esquina, va a ser en 7 meses. Entonces, yo creo que no solamente nosotros, sino la gente de Alemania debe estar muy preocupada. ¿Cómo no? Este tipo de ligamento, que es el ligamento cruzado anterior, es probablemente el ligamento que más se habla de todos los ligamentos del cuerpo. En el cuerpo existen en exceso de 250 ligamentos, y este es el ligamento que termina carrera, el ligamento cruzado anterior. Hay 2 ligamentos que agarran los 2 huesos y los llevan a deslizarse uno al otro y a moverse uno al otro, y es el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. El ligamento cruzado anterior, que fue el que se lesionó en este jugador en particular, requiere una reconstrucción si es una lesión completa. En algunos casos son lesiones parciales que no requieren reconstrucción, y con rehabilitación se pueden los jugadores volver a jugar relativamente rápido. O sea que sin conocer exactamente el tipo de ruptura, si es una ruptura completa, definitivamente que no va a poder jugar por lo menos de 6 a 12 meses que toma
la operación y la recuperación de esa cirugía. No hay Sami Khedira, no creemos que se lo va a perder. Se lo pierde. Sí. Impresionante. En el caso de Valdés, que es otro de los lesionados que tuvo pues en las últimas semanas una gran resonancia por la selección española, él tenía un problema, una distensión supuestamente en la cápsula posterior de la rodilla. Pareciera que no es tan grave lo del arquero de Barcelona. Eso es correcto, según tengo entendido, y obviamente yo no lo he tratado ni he mirado los estudios de él, pero lo que dice la prensa es que fundamentalmente uno de los tendones que agarra el músculo al hueso se rompió. Y en general hay 3 tendones, y si solo uno se lesiona, número 1, no requiere cirugía. Si la contracción del tendón después que se arranca es menos de, por ejemplo, 2 centímetros, en general no requiere reparación quirúrgica, sino que te deja tranquilo, se descansa el jugador, en algunos casos solamente de 4 a 6 semanas, y luego puede empezar poco a poco, y en cuestión de otras 6, de 4 a otras 6 semanas, o sea, los 3 meses de la lesión, ya ese jugador está de vuelta compitiendo. Si son lesiones completas de los tendones de atrás de la rodilla, que se llaman en inglés los hamstrings, fundamentalmente requiere reparación quirúrgica y estamos hablando de meses de recuperación. O sea que otra vez depende del tipo de daño que se haya hecho en ese tendón y el número de tendones que se dañaron, porque los tendones, a diferencia de los ligamentos, en muchos casos un tendón sustituye al otro, y en los casos del hamstring hay 3 tendones que son sumamente primos, y se compensan unos con los otros. Doctor, una pregunta que me hago desde hace rato. Cuando en la mayoría de los países como Sudamérica, Colombia, Perú, Ecuador, de pronto el mismo Argentina, el futbolista nace en el barrio y a veces juega sin zapatos para la práctica de este deporte. Van creciendo y llegan a la rama profesional o a un torneo de mayor nivel, y los terrenos son buenos, se pueden decir buenos, mesitas de billar, como puede ser un campo de fútbol. ¿Por qué se vienen a lesionar cuando tienen mejores condiciones del terreno y no cuando jugaban en la cuadra, en el barrio, en el potrero o en la barriada? Porque muchas veces la competencia no es igual. La fogosidad de la competencia a nivel profesional es bárbara. Y los jugadores que juegan a nivel de barrio no tienen la capacidad. Usualmente hay uno que es el espectáculo, el mejor, el más grande, que se lleva a todos los demás por el medio, y no hay quien lo toque, de lo rápido que va, de lo bien que se mueve, del peso que tiene, de la fuerza que lleva. Y cuando llegan a profesional ya hay otro nivel de jugador con el cual compiten, hay otro nivel de competencia, porque ya hay el montón de plata envuelto, está el campeonato regional, mundial, el campeonato de la liga, que se vuelven como otro nivel de competencia. La fogosidad, la generación de energía en esos jugadores es muchísima más alta a nivel de esa competencia. Pero las lesiones ocurren a nivel de barrio también. Yo tuve la oportunidad en un momento en mi carrera de atender a muchos muchachos de bajos recursos. Venían a verse en el Jackson cuando yo era profesor de la Universidad de Miami, y desafortunadamente muchas de estas carreras se truncan ahí de momento y se acaba el asunto antes de que empiece. Otra pregunta, perdón, Stephanie. ¿Los taches de los zapatos del fútbol tienen que ver también con estas lesiones? Claro que sí. Cuando uno planta el pie y ese pie no puede resbalar en rotación, pues tiene más chance de lesionarse un ligamento que si no están. Claro que sí. Y eso es otra razón por la cual probablemente ocurren más a nivel profesional, porque no tienen zapatos y las rotaciones estas pueden ocurrir sin que haya ningún desgarre del ligamento. Pero yo sospecho que la razón más grande es el nivel de competencia y la fogosidad con que se juega profesional comparado con el barrio. Doctor, precisamente he estado leyendo y he visto el patrón de pronto de muchos estudios que han elaborado varias universidades con nombre, de pronto aquí en Estados Unidos, que mencionan precisamente que la mujer tiende a tener un poquito más, a tener más probabilidades precisamente de sufrir una lesión en la rodilla, en el ligamento cruzado anterior, como está mencionando usted, precisamente mencionan cuestiones como desequilibrio muscular, que nosotras de alguna manera cuando caemos de un brinco, caemos distinto al hombre, y bueno, obviamente nuestra anatomía es completamente distinta, que según esos estudios dicen, nos ponen de pronto a más riesgo, un riesgo más alto que los hombres sufrir ese
este tipo, digamos, de fracturas o de lesiones en la rodilla. ¿Usted qué dice al respecto? Eso está completamente correcto. El factor que yo dije de los ángulos, por ejemplo, la pelvis de la mujer es más ancha que la pelvis del hombre. Y el cuádriceps, que es un músculo que va desde el hueso fémur hasta la rodilla, el ángulo Q que se llama en las mujeres es mucho más alto, o sea que hay mucha más propensidad de que haya un desequilibrio cuando, como tú bien dices, cuando caiga. El otro problema es la parte hormonal. Con los ciclos hormonales de las mujeres, pues el estrógeno tiene efecto directo en la elasticidad de esos ligamentos y eso afecta también la propensidad de que haya lesiones. Claro. Doctor Lavernia, ¿mito o realidad? Siempre hemos escuchado, por ejemplo, a los jugadores de fútbol profesional de campo abierto, campo grande en grama, decir que es muy riesgoso, muy peligroso y que no conviene jugar, por ejemplo, en terrenos como el asfalto para los jugadores del microfútbol, del fútbol sala. Ni hacer deporte en el asfalto, que es mejor sobre grama. ¿Es mito o realidad esto de la grama, del terreno de grama o el asfalto como tal? ¿O el césped artificial, por ejemplo? Eso es realidad completa. Hay estudios longitudinales que se llaman, que han mirado jugadores, corredores, atletas a través de 20, 25 años, y aquellos que corren en superficie de impacto fuerte tienen más tendencia a desarrollar artritis que aquellos que corren en grama, por ejemplo. Definitivamente que el impacto cuando uno cae, después que uno está, que uno se levanta del piso, es muchísimo más alto cuando hay asfalto que cuando hay grama. También los zapatos son muy importantes, los zapatos que absorben parte del golpe cuando uno cae en ellos son muy importantes. Por ejemplo, los corredores deben de cambiar los zapatos cada 500 millas, en algunos casos cada 200 millas, dependiendo del tipo de millas que corran y el tipo de zapatos. Pero uno con zapatos viejos no hace tan bien. Definitivamente que eso es un factor importante también. Lo que le llaman la absorción de la energía cuando uno cae es mucho, mucho más alta cuando hay concreto que cuando hay grama. Médico, ¿por qué no nos explica en palabras que todos entendamos, los que nos tomamos el cafecito en la esquina, los de a pie, qué es una resonancia magnética? ¿Cómo no? La resonancia magnética es un estudio bien sofisticado que lleva en existencia más o menos como 20, 25 años, en las cuales el médico puede ver ligamentos, puede ver cartílago y puede ver tendones. El estudio más común que se hace hoy en día en lesiones musculoesqueletales son los rayos X. Y en los rayos X uno no puede ver ni tendones, ni ligamentos, ni cartílago, porque son completamente radiolucentes. Quiere decir que las radiografías pasan a través de esos tendones y no se ven. Entonces, la resonancia a través de un campo magnético que uno aplica y luego quita, cuando esos electrones dentro de las moléculas de los ligamentos vuelven a su nivel normal después de aplicar este campo magnético, crean una imagen en la cual se ve claramente y espectacularmente todos los ligamentos, los cartílagos, inclusive estamos ahora midiendo el grosor de los cartílagos con esta resonancia que nos hace detectar la artritis temprana, que en muchos casos se puede empezar a tratar antes de que se vuelva catastrófica. Claro, y me imagino respuesta que no es para la mesa de los integrantes de Radio Caracol, del Carrusel. ¿La edad afecta o no? ¿Tiene que ver también con las lesiones de rodilla, doctor? La edad tiene muchísimo que ver, claro que sí. Como todo en la vida, cuando uno se pone más viejo, las cosas van deteriorando poco a poco y desafortunadamente se debilitan los ligamentos, se debilitan los tendones, se debilitan los huesos. Obviamente, en las personas que tienen que continúan haciendo deportes toda la vida, eso ocurre mucho menos que en aquellos que se sientan a ver la televisión y echarse el trago y no se ejercitan. El deterioro ocurre mucho más rápido si uno no lo ejercita. El tendón, al igual que el ligamento, el cartílago y el hueso, responden a como uno los maneje, al trato que uno le da. Y si uno se mantiene ejercitando adecuadamente, uno puede mantener y básicamente evitar lesiones en la tercera edad. Yo tengo muchos pacientes que todavía están muy competitivos, que juegan tenis, que corren bicicleta en los 90 y en los 100 años. Yo tengo un paciente espectacular que nunca se me va a olvidar, que lo conocí cuando se cayó de una bicicleta a los 104 años. O sea que, wow, que en el espectro de la vida, como médico, yo he logrado ver una cantidad de cosas espectaculares. 104 años.
104 Montando años. en bicicleta, mira qué bien, excelente, de verdad. Aquí somos que hizo el Bambana, es mejor dedicarse al dominó. Es mejor el dominó. Sí, aquí somos 6 los integrantes del Carrusel Deportivo, ya tiene 5 operaciones de rodilla, no le digo quién es la excepción. Yo ya me operé. No crea, yo por ser mujer precisamente tengo más probabilidades de caer en... Yo de la derecha ya me operé, así que... Entonces va a ir más La rápido profesión de a la cita. traumatólogo es como el mecánico del carro, todo el mundo le toca llevarlo si se queda con el carro lo suficiente. Doctor, no. Perdón. Siga adelante, la mujer, Rapidita, no, yo le iba a hacer rapidita. Yo le estaba leyendo por ahí, no recuerdo muy bien la fuente donde era, precisamente están hablando sobre la lesión que sufrió Falcao, Messi, Ronaldo, grandes figuras, y están haciendo más o menos un estudio de cuántos partidos juega cada uno de estos personalidades, y dicen que es que se pasan del número de partidos que deberían jugar normalmente, sabiendo que son seres humanos, también que se pueden, no son solamente héroes, ¿no? Más o menos cuántos partidos dices vos que de pronto son el límite, ¿no? Que debe jugar un deportista de alto rendimiento como estos personajes. Mira, cada persona es un mundo. Estos personajes tienen una genética pero especial, porque vienen de fábrica con unos genes increíbles. Y en algunos casos, si lo hacen correctamente, no tienen límite, si tienen el descanso adecuado entre un partido y otro. Pero definitivamente que cada persona tiene un límite por el cual, por ejemplo, los muchachos jóvenes que hacen el béisbol, si pichean más de 25 o 30 juegos en una temporada, se lesionan y irreversiblemente en muchos casos se destruyen la articulación del codo. O sea que en particular la pregunta que me hiciste no tiene contestación, porque cada persona es un mundo completo. A mí me impresiona, doctor Laverne, también saben que los basquetbolistas, ¿por qué? Por su masa corporal, por esa estatura, ese peso que manejan, cómo caen, cómo manejan con esa elasticidad. Es impresionante. ¿No son de repente estos mejores, entre comillas, o mayores candidatos a lesiones de rodillas por su masa corporal? Claro que sí, y es donde más comúnmente ocurren las lesiones del cruzado anterior en basquetbol. Y a pesar de todo eso, o sea, otra vez son gente espectacularmente diseñada de arriba, ¿no? Vienen con una composición genética increíble. O sea, cualquiera de nosotros nos ponemos a jugar una cuarta parte de lo que esa gente hace, a pesar de que tengamos entrenadores especiales y todos nos destruimos el cuerpo. O sea que no todo el mundo es igual. Estos maratonistas que corren a veces 15 y 20 maratones al año, fundamentalmente cualquier persona normal que trate de correr esa cantidad de maratones, aunque tenga el entrenamiento correcto, se destruye las coyunturas. O sea que hay gente que genéticamente tiene un regalo de allá del cielo que le mandan, que tiene la habilidad de hacer ese tipo de ejercicio, ese tipo de deporte. Doctor, dos preguntas. Primero, estuve hablando de la diferencia cuando uno hace ejercicio en asfalto y en el césped natural. En nuestra ciudad está muy difundido el uso del pasto artificial, ¿no? Las canchas sintéticas en muchísimas partes de la ciudad y por ahí se dice que causan más daño que el césped natural, valga la redundancia. Y la segunda pregunta, para que no se me olvide el tema de la glucosamina, que sé que muchísima gente la utiliza también como alivio para el tema de la rodilla, en el tema de la articulación sobre todo. Cuidado con la respuesta, doctor, que nos están escuchando en la canchita. En la canchita, ¿cómo no? Lo que viene de arriba siempre es mejor que lo que hacemos abajo. Vamos a empezar con eso. O sea que definitivamente que todo lo artificial no es lo mismo que lo que viene de arriba. La grama es una de las superficies mejores para ejercitarse. Tiene unas propiedades elásticas espectaculares y se mantiene bien y se cuida, y definitivamente que ha habido estudios que demuestran que en la grama hay menos lesiones que cuando se juega en la artificial. Es algo controvertible, obviamente, porque los manufactureros de estas superficies artificiales tienen sus estudios también que dicen que es al revés, que en el tipo de superficie que ellos fabrican es mejor que en el otro. La otra pregunta de la glucosamina es algo bien interesante, porque a diario por lo menos 20, 30 pacientes a la semana me preguntan a mí, y la glucosamina nunca se ha probado que hace ningún tipo de efecto específico en términos de protección de la artritis o de ayudar a que las lesiones se mejoren. Sin embargo, ver las pastillitas, José Carlos. No, es que no tienen ningún efecto secundario, y yo tengo muchos pacientes que juran
y me juran y me perjuran que les hace muy, muy bien. O sea que yo le explico al paciente claramente que no hay ciencia detrás de eso, pero que tengo algunos pacientes que adoran la glucosamina y si paran de tomarla les duele. O sea que fundamentalmente yo no la puedo recomendar porque no hay ciencia detrás de ella, pero tampoco le digo a los pacientes que no se las tomen porque les hace daño, porque tienen muy poquitos efectos malos. El anterior segmento con el patrocinio de Glucosamina Ortiz. Sí, justo que lo teníamos de patrocinador a Glucosamina. Doctor, nos tiró el negocio abajo. Médico, una pregunta. Usted tocaba el tema de los kenianos, los keniatas. Ellos son practicantes del atletismo, larga distancia, media maratón, y sobre todo estas carreras son en asfalto. No sé si usted tenga alguna estadística, a lo mejor la debe tener, yo no la conozco, sobre las lesiones de estos deportistas africanos que practican el atletismo, que se ganan todas las competencias y que uno pocas veces los ve lesionados o escucha de una lesión de rodilla de algún deportista. ¿A qué se debe este fenómeno, médico? Bueno, cuando uno hace ese tipo de deporte, no hay muy pocas veces que uno tiene que hacer pivote, que uno vire de un lado para el otro. Casi siempre uno corre derecho. Y eso es lo que hace de que no haya lesiones ligamentosas. No es muy común. La lesión más común de los maratonistas es lo que se llama una fractura de estrés, que es una fractura que ocurre sin que haya rotura así grande del hueso, sino que hay una fisura en el hueso que causa muchísimo dolor. Y también lo que se llama unas lesiones de sobreuso, en las cuales tendones o ligamentos se ponen extremadamente inflamados, sin razón, porque de un día para el otro aumentan el entrenamiento de hacer 10, 15 millas a hacer 20, 25 millas, y en ese momento ese ligamento dice hasta aquí llegué, se pone bravísimo y hay que descansarlo a veces por meses. Entonces es un tipo diferente la mecánica que le ponen estos maratonistas a la rodilla que por ejemplo en el fútbol, en el basquetbol, en el fútbol americano, en el fútbol de nosotros, y hay mucho pivote, uno vira mucho, y en esos virajes es que el ligamento se compromete. Doctor, usted hablaba de que, bueno, no todos los casos son iguales, y me parece uno que es anecdótico y paradójico, es la vuelta de Rafa Nadal, que por cierto va a jugar en Miami el año próximo, del 17 de marzo al 30, vuelve después el año pasado. Este año no lo tuvimos por estar mal, por venir de una lesión, y una lesión de rodilla que lo tuvo 7 meses afuera, y él con tratamiento la superó y volvió a jugar y vuelve a ser el número 1 del mundo. Es un caso más que nada personal, me parece, por su fuerza de voluntad. Es que esta gente de veras que son especiales, la fuerza de voluntad, la parte mental es muy importante. Mira al quarterback de los Redskins, a RG3, ese muchacho tiene unas lesiones en las rodillas espectaculares. En McGee, que jugaba fútbol de la Universidad de Miami, tuvo 2 reconstrucciones de cruzado anterior y llegó a ser profesional y rompió récord de la NFL. O sea, son gente muy especial que recuperan, y la parte mental, como tú bien la pusiste, es crítica. Mucha gente se da por vencido, dice se acabó y ya, y no quieren esa parte mental los impide, a pesar de que la parte física sana. Doctor, agradeciendo como siempre, por supuesto, este aporte al carrusel deportivo de Radio Caracol. La ciencia. Tengo entendido que el 3 de diciembre, que es el próximo lunes, mañana, el 3 de diciembre, ya no, pasado mañana, martes. El 3 de diciembre, Operación Walk USA, de la que usted hace parte, va a tener una actividad muy especial en el Larkin Hospital, aquí en Miami, donación de cirugías de prótesis de cadera y algo así de rodillas, doctor. Sí, cómo no. Nosotros tenemos una fundación en la cual ayudamos a la gente que no tiene recursos, a la gente pobre, a la gente que está sin seguro médico, que necesita recibir un implante de rodilla o un implante de cadera. Estas son cirugías bíblicas, no se levantan gente de silla de ruedas con esta cirugía cuando no pueden caminar, y fundamentalmente son operaciones muy caras, en exceso de $40, $50,000 por cirugía, y el hospital está donando el tiempo del hospital y el personal del hospital. Hay que agradecerle al doctor Jack Michel, que nos ha donado el hospital, y a la CEO, que es Sandy Sosa, que nos ha abierto las puertas. Nosotros hacemos esto todos los años,
y ayudamos entre 5 a 10 personas dependiendo de la gente que logramos conseguir que cualifiquen, y se le hacen estas cirugías completamente gratis. Tenemos un equipo de médicos internistas, el doctor Mario Almeida, el doctor Oscar Guerra, que nos donan su capacidad profesional de no solo ayudarnos con el preoperatorio de estos pacientes, sino en el periodo perioperatorio, en la recuperación, van y ven a estos pacientes y los tratamos como príncipes y princesas para poder darle a esta comunidad un poquito de tanto que nosotros tenemos. Y entonces esto se hace todos los años durante esta época de dar gracias y agradecer, y tratamos de ayudar a la mayoría de la gente que podamos ayudar. Operación Walk USA. Aquí dice algo que me llamó la atención, muy lindo el eslogan, el lema: quitando dolor, dando esperanza. Para más informes me pasan el dato por aquí, www.opwalkusa.com. Lo deletreo: OPWALKUSA.com. opwalkusa.com, www.opwalkusa.com. Doctor Carlos Lavernia, cofundador de este Operación Walk USA y director médico del nuevo Center for Advanced Orthopedics at Larkin en Miami. ¿En dónde está el hospital, el Larkin Hospital, doctor? En la calle 62 en South Miami. Mira, Médico, lo podemos nombrar médico del equipo de Caracol, que es todos candidatos a la Va a operación. tener mucho trabajo. Me encantaría, sería para mí un honor atenderlo a ustedes y conocerlo. Deberían de en algún momento darse una vuelta por el centro de nosotros para que vean. En esta operación que vamos a hacer el martes, nos donaron un robot que yo tuve la oportunidad de diseñar junto con otros médicos, y vamos a hacerle un reemplazo de cadera con el robot donado por la compañía, que se llama Maco, y es algo que hay que ver porque es el próximo nivel en términos de cirugía. En ortopedia solo hay un robot que utilizamos para hacer este tipo de operaciones, y es un Rolls Royce de la medicina. La precisión con que este robot trabaja es increíble, y el robot lo llevo yo. No es un robot que trabaja solo ni más mínimo, sino que yo mismo voy llevando al robot a donde tiene que ir el implante, y el robot me calcula exactamente el centro de rotación de la coyuntura y me ayuda a mí a poner las cosas donde tienen que estar. excelente, excelente, doctor Lavernia. Más información, mire, aquí encuentra un teléfono 305-917-0777 para las personas que tengan problema de rodilla o de cadera. Ahí está el doctor Lavernia en Larkin Hospital, 305-917-0777. Doctor Carlos Lavernia, muchísimas gracias por este aporte. Muchas enseñanzas. De verdad que médico. sí que aprendimos. Obviamente hace falta la parte de la ciencia aquí en el Carrusel Deportivo, y gracias por aportarla. Es la punta para llegar para como se- Gracias, doctor Lavernia, muy amable. Muchas Un gracias. placer estar con ustedes. Bueno, que tengan una buena tarde. Perdón, doctor Lavernia, ¿de dónde es usted? Yo nacido en La Habana y criado en San Juan, en el Tiene acento del boricua. Caribe. Sí, pelotero, me imagino, pelotero. Cubano-riqueño, boxeador. Boxeador, basquetbolista y pelotero, vea, tiene de todo. ¿Usted nunca ha sufrido... Médico y médico. Médico, ¿usted nunca ha sufrido de la rodilla, no? Siempre. Por eso estoy de cirujano y no de atleta. Y una pregunta, ¿usted se operaría a sí mismo o no? Si me hace falta, yo voy a donde mis compañeros en el centro que me arreglen el problema, pero hasta ahora la mayoría de las lesiones en gente no profesional no necesitan cirugía. Ah, buen dato, qué buen dato. Pero no presta el robot, ¿no, doctor Lavernia, no? Ojo, se alquila, papá, eso se El robot alquila. lo guardo en el garaje y yo lo Gracias, doctor, muy amable. Un abrazo. Un placer. Gracias, doctor Lavernia. Hasta luego. Horacio, Y que no se desanimen las mujeres, porque puede que tengamos más tendencia a que nos lesionemos, pero somos más flexibles y tenemos más aguante. O sea Eso que me gustó. no se nos Más aguante. Más Que lo diga mi mujer, que hace Tienen 42 más- años que me aguanta. Sí que tiene aguante. tienen más Las agua mujeres y son flexibles. son flexibles. Eso es importantísimo. 2-0 gana el Itagüí a Santa Fe en Bogotá. No, Ya va ¿para qué? a pocos minutos de terminar el partido. Pero ya para qué. Lo elimina. 3 de diciembre, ya saben, próximo martes, Operación Walk USA. Me parece que es muy interesante lo que hacen. Donación de cirugías, de prótesis de cadera y rodillas, quitando dolor, dando esperanza, con el doctor Carlos Lavernia. Mira qué bien. www.opwalkusa.com. opwalkusa.com. Antes de irnos a la pausa, perdió el Barça, José Carlos. Sí, estuvimos viendo.